En esta edición vamos a ver el tema del lenguaje C de estructuras. Hasta ahora veníamos utilizando tipos de datos nativos del lenguaje C. Por ejemplo, los tipos de datos enteros, como el char y el int y sus variantes, y los tipos de datos flotantes como el float y el double. Pero para seguir avanzando con el conocimiento del lenguaje e implementar programas cada vez más complejos, surge la necesidad de generar nuevos tipos de datos definidos para nuestra aplicación y que puedan ser compuestos, es decir, que estén conformados por varios tipos de datos primitivos. Por ejemplo, en el caso de un programa que se encargue de manipular datos de alumnos, nos gustaría crear un nuevo tipo de datos que refleje el nombre del alumno, el legajo y la carrera en un único contenedor. O en el caso de que trabajemos con un sensor, como en este caso un sensor de presión-temperatura, nos gustaría generar un nuevo tipo de datos que encapsule ambas mediciones. La herramienta que nos brinda el lenguaje es la estructura, un tipo de datos que referencia una colección de variables bajo un único nombre. Por ejemplo, siguiéndole el caso del dato alumno, que va a contener un nombre con un string de hasta 30 caracteres, un legajo entero y un código de carrera char, la sintaxis de declaración es la siguiente. Por medio de la palabra reservada struct, se va a definir en un bloque de código los tres campos que vamos a utilizar. Resulta importante aclarar la diferencia entre tipo de datos y variable. El tipo de datos es la definición del dato compuesto que vamos a declarar. Se puede definir de forma global o local, que va a tener diferentes alcances dentro de nuestro código, pero no tiene existencia real en el espacio de memoria. La ocupación de memoria ocurre cuando instanciamos la variable, es decir, cuando definimos un contenedor específico para el tipo de datos que acabamos de crear. Por supuesto, se pueden crear una o más variables del mismo tipo a través de vectores, matrices, etc. Vamos a intentar echar luz sobre esto por medio de un ejemplo y luego lo iremos viendo directamente sobre la sintaxis del lenguaje. La clase de un buque es el conjunto de especificaciones de diseño que conforman una embarcación de determinadas características. La clase sería análoga a nuestra definición de tipo de datos, es decir, no tiene existencia real, sino que es una cuestión de diseño. Luego, a partir de este modelo, de esta clase, se generan las embarcaciones específicas. En la clase del acorazado Yamato se crearon dos embarcaciones gemelas, el Yamato y el Musashi, que son los barcos que tienen existencia real y que efectivamente cumplieron funciones. En este caso, las embarcaciones serían análogas a nuestras variables, es decir, que a partir de una clase predefinida que establece un determinado diseño, se crearon dos especies concretas de embarcaciones. A continuación veremos algunas alternativas de declaración del tipo de datos y las variables. La forma más común es la que se muestra en pantalla, donde el tipo de datos se declara de forma global, es decir, fuera de toda función para que su alcance sea todo el archivo de código, y la variable en particular se declara de forma local. El tipo de datos se denomina struct_alumno_s y se declara una variable de tipo struct_alumno_s denominada alumno y que es local al main. Otra alternativa es declarar el tipo de datos de forma local. En este caso la declaración se hace dentro del bloque de la función y la definición del tipo de datos solo puede ser vista dentro de la función donde es declarada. Luego las variables se declaran de forma local de forma similar al ejemplo anterior. Equivalente a lo anterior es hacer lo siguiente. Entre la llave de cierre de la definición de los campos de la estructura y el punto y coma se hace una lista de variables separada por comas y directamente las variables se declaran de esta forma. En este caso, alumno 1 y alumno 2 serán variables de tipo struct_alumno_s locales al main. Finalmente, este tipo de declaración es la menos común. Se declara de forma local dos variables alumno 1 y alumno 2,
pero el tipo de datos no se declara, es decir, que no puede ser referenciado por medio de la creación de otras variables en el mismo bloque de código. Siguiendo con la sintaxis y con nuestro ejemplo anterior, donde definíamos un tipo de datos struct_alumno_s conformado por un nombre, legajo y carrera, cada uno de ellos a partir de datos nativos del lenguaje. Cada una de estas componentes se denominan oficialmente campos o miembros de la estructura. Resumiendo el proceso de creación, lo primero es generar un nuevo tipo de datos compuesto, que dijimos no tiene existencia real en memoria hasta que no se instancia una variable, en este caso la variable alumno perteneciente al main. Esta variable va a contener tres campos: nombre, un vector de 30 caracteres, legajo, un campo entero, y carrera, un código char. Entonces, los campos pueden accederse por medio del operador punto, como se muestra. Si queremos acceder al campo nombre, será necesario hacer referencia al nombre de la variable alumno, seguido del operador punto, y a continuación el nombre del campo. La referencia es homóloga en todos los casos, siempre se referencia primero la variable, el operador punto y finalmente el nombre del campo. En este sencillo ejemplo que se muestra en pantalla, se declara de forma global el tipo de datos struct_alumno_s y luego una variable denominada alumno. Los campos de esa variable pueden accederse de la forma usual que veníamos utilizando. Por ejemplo, para inicializar el campo nombre, utilizamos la función stringCopy y hacemos referencia a nombre a través de la sintaxis que se muestra: el nombre de la variable alumno, punto, seguido del campo que queremos referenciar. Los otros campos, el legajo y la carrera, se asignan por medio del operador de asignación, el igual, de la forma usual. Las estructuras son muy adecuadas para reemplazar vectores múltiples. Hasta el momento, cuando teníamos que tratar con objetos que tenían varias propiedades, siguiendo con el ejemplo, un alumno referenciado por un nombre, un legajo y un código de carrera, utilizábamos vectores de una longitud determinada y cada alumno estaba compuesto, en este caso, por una fila, es decir, por una variable referenciada por el mismo subíndice numérico para los tres vectores. La estructura me permite una forma sencilla de reemplazar esto, ya que puedo generar un tipo de datos alumno en este caso, y luego generar un vector de estructuras, y en vez de trabajar con múltiples vectores, trabajar con un único vector. Esto simplifica enormemente la operatoria, por ejemplo, en funciones, ya que no es necesario pasar una multitud de vectores a la función, sino simplemente un único puntero al único vector de estructuras. Como se puede apreciar en la diapositiva, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el enfoque con vectores múltiples. Es necesario declarar tres vectores en este ejemplo, pero podrían ser más, podrían ser 10 vectores o incluso más. Y entonces luego tendríamos que escribir nuestro código operando sobre todos ellos. En cambio, en el enfoque con estructuras, primero definiríamos el tipo de datos y luego definiríamos un único vector que condensaría la misma información que en el caso de los vectores múltiples. Vamos a ver que la ventaja de trabajar con el enfoque de estructuras se va a tornar evidente. Las estructuras pueden utilizarse adecuadamente con funciones, tanto para enviar argumentos a la función como para recibirlas como un valor devuelto. Vamos a ver que la sintaxis es muy similar al uso de variables nativas. Para ello vamos a aclarar por medio de un ejemplo. En este caso definimos globalmente un tipo de datos struct_alumno_s y vamos a utilizar dos funciones. Una función adquirir datos no recibe ningún argumento y devuelve una variable struct_alumno_s que contiene los datos del alumno cargados desde el teclado. Por otro lado, la función imprimir datos no devuelve nada, pero recibe una variable de tipo struct_alumno_s y la imprime en la pantalla. La estructura del main es muy sencilla: se declara la variable
y luego por medio de la función adquirir datos se inicializa su valor por medio del teclado y finalmente se imprime en la pantalla. A continuación vamos a trabajar sobre el ejemplo que habíamos planteado. Yo ya tengo definido los esqueletos de las funciones tanto adquirir datos como imprimir datos. Voy a comenzar por la función de adquisición, que devuelve una variable de tipo struct alumno s con la información que está cargada desde el teclado. Para eso me voy a crear una variable de tipo struct alumno s que denominaré var. Después les voy a pedir al usuario que ingrese los diferentes campos. El nombre, el legajo y el código de carrera. Para ingresar el nombre voy a utilizar la función gets de la librería de strings. Sencillamente hago referencia al nombre de la variable donde quiero cargar, var, seguido del operador punto y el nombre del campo. El legajo lo vamos a tomar por medio de la función scanf. Como en este caso es una variable entera, vamos a utilizar el carácter de formato %d. Y como el scanf recibe una dirección de memoria de la variable, el operador ampersand seguido de var punto el nombre del campo, legajo. Finalmente, el código carrera lo vamos a ingresar utilizando el carácter %c seguido de var.carrera. En este punto ya está terminada la función de adquisición. Restaría que devolviéramos la variable de la siguiente manera, como era usual. Al devolver var, vamos a devolver toda la información junta de la variable, que era una variable con un tipo de datos compuesto, donde en cada uno de los campos está contenida la información del alumno. La función imprimir datos es más sencilla, simplemente recibe por argumentos la estructura que queremos imprimir y muestra sus campos en pantalla. Entonces voy a imprimir, voy a agregar una pequeña decoración. Y voy a imprimir los campos de la estructura, cada uno es de un tipo distinto. El nombre del alumno es un string, el legajo es una variable entera y el char corresponde al código de la carrera. El primer campo que voy a imprimir es el nombre, el segundo campo es el legajo y el último campo es el código de carrera. La variable que estoy referenciando es el parámetro formal var, que en el main me envían la estructura o los valores, mejor dicho, de la estructura alumno que terminé de cargar por medio de adquirir datos. En este punto el programa está terminado y vamos a proceder a compilarlo y probarlo para comprobar su correcto funcionamiento. Ya en la consola vamos a compilar el ejemplo anterior. Nos da un warning que nos dice que la función gets se declara de forma implícita. Esto es una advertencia que ya conocemos y que es peligrosa y no debe ser usada. Nosotros deberíamos reemplazar la función gets por fgets, que permite acotar el número de caracteres del string que se está ingresando, pero no lo hacemos por simplicidad. El programa ya está compilado, vamos a correrlo. El nombre del alumno Pepe, el legajo del alumno 123. Se produce un error que ya conocemos de programas anteriores,
el enter del legajo del alumno se toma en el scanf del código de carrera y no me permite ingresarlo. Eso se soluciona de una forma sencilla que vamos a explicar a continuación. Se agrega luego del scanf del legajo un getChar para eliminar el enter en el buffer del teclado, y esto ahora debería funcionar. Finalmente volvemos a compilar, corremos el programa y ahora sí debería funcionar correctamente. Vemos que no se produjo el salto al ingresar el código de carrera, y que tanto la función de carga de datos como la de impresión están funcionando correctamente. A continuación vamos a estudiar la interrelación entre las estructuras y punteros. Cuando un puntero referencia una estructura, es decir, que apunta a una variable de tipo estructura, entonces los campos pueden referenciarse directamente desde el puntero a través del operador flecha. Vamos a intentar entender esto. Hasta ahora teníamos la definición del tipo de datos compuesto, a partir del cual generábamos una variable y accedíamos a sus campos por medio del operador punto. Ahora, si a partir del dato compuesto generamos una variable y un puntero a ese tipo de datos y cargamos el puntero con la dirección de memoria de la variable, es decir, que el puntero P ahora apunta a la variable alumno, entonces los campos de la variable alumno pueden accederse directamente a través del puntero por medio del operador flecha. Como se muestra en la figura, en vez de acceder por medio de la variable alumno.nombre, accedemos por medio del puntero directamente al campo por medio del operador flecha. Esta sintaxis permite simplificar el acceso a los campos de la estructura por medio de un puntero, y veremos que tiene algunas implicancias prácticas sobre la eficiencia de nuestro código. Para ejemplificar el uso de estructuras y punteros, vamos a introducir una modificación en el programa que trabajamos antes. En la función adquirir datos, en lugar de enviar una copia del valor de la estructura, vamos a enviarle la dirección de memoria de la variable alumno del main por medio del operador ampersand, y luego vamos a recibir ese valor de dirección de memoria en un puntero P, el cual vamos a usar para acceder directamente a los campos de la variable original por medio del operador flecha. La ventaja de realizar esto es que recordemos que los argumentos se pasan por medio de la pila, es decir, en el ejemplo anterior es necesario copiar toda la estructura alumno S completa a la pila, mientras que en el ejemplo que estamos viendo solamente se copia el valor de la dirección de memoria, que es mucho menor en tamaño. Así que vemos que utilizar punteros para adquirir directamente o modificar el valor de estructuras en las funciones nos genera una mejora en la performance de nuestro programa. Vamos a trabajar sobre el ejemplo. El programa, yo ya tengo el esqueleto armado según lo que vimos antes en la diapositiva. La función imprimir datos no sufre cambios y la función adquirir datos va a efectuar la carga por medio del puntero P, por el que nos pasan la dirección de memoria de la variable alumno del main. Le vamos a pedir al usuario que ingrese el nombre, el legajo y el código de carrera del alumno de la siguiente manera. Gets, para acceder al campo nombre de la estructura, lo va a hacer a través del puntero P y el operador flecha. P, que apunta a nombre, va a referenciar directamente al campo nombre de la estructura alumno del main a través del puntero. De una forma similar, vamos a cargar el número de legajo del alumno. Recordemos que hay que pasarle la dirección de memoria del campo, P que apunta al legajo. Recordemos la inclusión del getChar para evitar el salto en la carga. Y finalmente vamos a pedir el ingreso del campo carrera
el cual también vamos a referenciar a través del puntero P. Es importante notar que no devolvemos nada porque la modificación se realiza directamente a través del puntero, modificando directamente los campos de la estructura original. Ya estamos listos para ir a la consola y comprobar que funcione correctamente. Compilamos, nos tira los mismos errores, warnings que antes. Sin embargo, no parece haber ningún error importante. Comprobamos y vemos que el programa funciona correctamente. Es decir, la forma de funcionar es idéntica al ejemplo anterior, que no usamos punteros, sino que pasamos la estructura por valor, pero con las consideraciones de mejora de performance que conversamos anteriormente. Antes de continuar, se pide al estudiante que para evaluar lo aprendido hasta ahora, implemente el siguiente ejemplo. Se solicita generar un nuevo tipo de datos que va a representar la lectura de un sensor de temperatura y humedad, ambos datos reales, y el ejemplo se va a realizar en 3 pasos. En el primer paso se pide definir el tipo de datos compuestos, es decir, la estructura del dato, luego declarar la variable en el programa principal y realizar la lectura e impresión. Esto puede hacerse directamente en el main. En el segundo paso, modificar el ejemplo anterior para que la lectura y la impresión se realice por medio de funciones, como vimos anteriormente. Y una vez que esto opere correctamente, modificar el ejemplo anterior para que la lectura se realice por medio de una función que recibe un puntero de la variable original. De esta manera, el estudiante podrá verificar que haya incorporado la sintaxis descrita en los ejemplos anteriores. Para completar la unidad vamos a resolver un ejercicio de mayor complejidad en el que se pide que se ingresen los datos de un curso de informática 1, incluyendo nombre y apellido, promedio y sexo. El curso no tiene más de 60 alumnos. Se pide imprimir los datos de los 5 mejores promedios tanto en alumnos como en alumnas y suponga que hay al menos 5 alumnos y 5 alumnas. Antes de pasar a la codificación, lo que vamos a hacer es establecer algunas condiciones a partir de un análisis previo del enunciado, por ejemplo, en cuanto a los datos que se nos ingresan, nombre y apellido, promedio y sexo. Esto nos quiere decir que tenemos que definir una estructura que contemple un vector de char para el nombre, para guardar el string del nombre, un flotante para guardar el promedio y una variable char para guardar el sexo del alumno. Además, nos dice que el curso no tiene más de 60 alumnos. Como nosotros venimos trabajando con vectores estáticos, es decir, que su tamaño está definido previamente a la compilación, esto lo que nos está diciendo es la longitud máxima del vector. La longitud máxima de alumnos que voy a guardar, y es decir que el vector va a tener 60 alumnos en total. Sin embargo, si suponemos por ejemplo que el curso tiene 30 alumnos, solo las primeras 30 variables van a estar inicializadas y el resto no van a estar inicializadas. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando procesemos el vector, ya que por ejemplo si hacemos un ordenamiento de las 60 variables del vector y las 30 de abajo no están inicializadas, eso va a producir un error en los datos, va a corromper el vector. Pasemos ahora a la codificación del ejercicio. Partimos de un programa completamente en blanco, solamente me copié el comentario del enunciado para tenerlo cerca, y creé un archivo de cabecera.h donde voy a guardar los prototipos, las funciones que vamos a usar y la definición de los tipos de datos, y funcalumnos.c donde voy a guardar el código fuente de las funciones. Vamos a empezar por aquellos puntos donde tenemos más certeza. En el caso del tipo de datos, ya sabemos cómo diagramarlo. Vamos al archivo funcalumnos.h y definimos el tipo de datos. Lo voy a llamar struct alumno s. Y dijimos que contenía un char, un vector de char que va a guardar un string, nombre 30,
un float para el promedio y un char para el sexo. Con esto queda definido el tipo de datos. Luego voy a ir al main. Sabemos que en el main voy a terminar declarando el vector de datos que me va a permitir implementar el ejercicio. El tipo de datos es struct alumno s y el vector lo voy a llamar alumno o alumnos y voy a poner un define acá, por ejemplo, para indicar que tiene un tamaño máximo de 60 alumnos. Bueno, vamos a empezar a diagramar un poco la estructura del programa antes de proceder a las funciones. O sea, vamos a hacer un enfoque top-down. Vamos a enfocar primero las características generales del problema y después vamos a ir a la implementación fina de los detalles. Lo primero que voy a pedir al usuario es que ingrese un alumno. Un punto que no tuvimos en cuenta y que no nos dice el enunciado es cómo se finaliza el programa, o sea, cómo indico que se cargaron los datos de todos los alumnos del curso. Vamos a suponer que el que carga los datos, cuando quiere finalizar la lista, ingresa el nombre de alumno que se llame fin y eso finaliza la carga. Entonces, ingresé un alumno, ese alumno evaluamos si no es el alumno fin que finaliza la carga y en caso de que no lo sea, lo cargamos en el vector y en caso de que lo sea, finalizamos la carga. Es decir, la primera gran etapa es la carga de datos. Vamos a ponerlo como un título, carga de datos. Y la segunda etapa es el procesamiento de los datos, que consiste en primero ordenar el vector en orden decreciente por promedio del alumno y luego imprimir los datos de las 5 mejores alumnas y finalmente imprimir los datos de los 5 mejores alumnos. Esta es la forma en que voy a estructurar el main. Ahora lo que voy a hacer es empezar a delinear el código del main y definir las funciones que vamos a terminar implementando en la biblioteca. Bueno, para ingresar un alumno voy a declararme una estructura auxiliar donde voy a cargar los datos inicialmente. En el main nos estaría faltando incluir la librería para manejo de string. Vamos a pedirle al usuario que ingrese los datos de un alumno. Y ese valor lo vamos a guardar en el campo nombre de la variable auxiliar. Y ahora vamos a consultar si el alumno se llama fin. Esta estructura la venimos usando hace ya algún tiempo. Consultamos primero el campo que queremos evaluar y luego ponemos un while. En el while usamos la función string compare como parte de la condición. Recuerden que el string compare compara dos strings, en este caso el nombre que me acaban de ingresar contra el string de fin. Vamos a ponerlo así de forma genérica para no hardcodear y después lo definimos arriba de esta manera. O sea, el alumno que se llama fin finaliza la lista. El string compare me devuelve 0 si son iguales.
es decir, que mientras sean distintos, la condición esta va a ser verdadera, entonces va a entrar el while y se va a seguir realizando la carga. Entonces, lo primero que va a hacer el programa es pedirle al usuario que ingrese el nombre y apellido del alumno, toma el nombre en el campo nombre de la variable auxiliar, lo compara. Si es distinto de 0, es decir, si no es fin, entra al while y solicita la carga del resto de los datos, que son el promedio y el sexo del alumno. Así que vamos a pedir ingrese el promedio del alumno. Bueno, ahí va. Usamos scanf. Lo vamos a guardar en el campo promedio de la estructura. Recuerden que está definido acá en el punto H. Y a continuación vamos a cargar el sexo del alumno, que lo vamos a cargar con %c. Entonces, aux.promedio no es aux.sexo. En este punto tenemos inicializada la estructura aux con los datos del alumno. Lo que queremos hacer ahora es cargarla en el vector, por lo que vamos a delinear una función que se llame cargar alumno. Esa función le vamos a pasar la estructura aux con los datos que queremos cargar. Le vamos a pasar también el nombre del vector. Y la función se va a encargar de ubicar la estructura dentro del vector. Eso lo vamos a ver en un ratito. Acuérdense que estamos usando un enfoque top-down, de arriba hacia abajo. Primero vemos lo general y después nos vamos a lo particular. Bueno, evaluamos si el alumno, si no es el alumno fin, en caso de que no lo sea, lo cargamos en el vector. Eso sería esta parte. ¿Sí? Si no lo es, lo cargamos en el vector. La evaluación se produce en el while. Y en caso de que lo sea, finalizamos la carga. Es decir, si este while, esta condición del while se revela falsa, salgo del while y se finalizó la carga. Esto comprende la primera etapa, la etapa de la carga de datos. Luego tenemos la parte de procesamiento de datos. En este caso tenemos que ordenar el vector en orden decreciente por promedio del alumno. Así que vamos a invocar una función ordenar alumno, llamémosla así, la cual le pasamos el vector de alumnos y la cantidad de alumnos que efectivamente se cargaron. Veamos que acá hay un problemita. La cantidad no la sé, la que la sabe es la función cargar alumno, por ejemplo, a través de una variable que se va incrementando cada vez que le solicito la carga a una estructura. Así que lo que vamos a hacer es cambiar un poco la interfaz de cargar alumno. Vamos a crear una variable entera. Esa variable entera vamos a hacer que cargar alumno devuelva en cada iteración la cantidad de alumnos que lleva cargados hasta el momento. Y esa es la que vamos a usar para indicarle el tamaño del vector que va a ordenar. Y después, para imprimir los datos de las 5 mejores alumnas, vamos a implementar una función que se llame imprimir alumnos. Y esa función vamos a pasarle el vector de alumnos, vamos a pasarle la cantidad de alumnos que queremos imprimir, en este caso 5, le vamos a poner un identificador top, qué sé yo, por ejemplo, lo puedo tomar acá en un define top 5, y le vamos a pasar también en un campo si queremos que la función nos imprima los alumnos o las alumnas, es decir, que
identifique por sexo cuáles se quiere imprimir. De esta manera podemos reutilizar la función para también imprimir los alumnos. Así que le vamos a pasar en este caso f para las alumnas y vamos a usar la misma función para imprimir los alumnos, pero con la m masculina. Bien, hasta acá, salvo que haya que cambiar algo, está completado el programa principal. Vean que todavía no pasamos a la implementación de las funciones, que es lo que vamos a realizar a continuación, pero el programa ya es coherente y tiene sentido y lo fuimos desarrollando incrementalmente. A continuación entonces vamos a implementar las funciones que solamente definimos la interfaz, que son la función de cargar alumno, la función de ordenar y la función de imprimir. Vamos a empezar con los prototipos, que es lo que tenemos más a mano. La función cargar alumno tiene... Ahora vamos a definir el prototipo. Primero me las voy a copiar todas. Bien, a partir de estos datos voy a fabricar el prototipo. La función cargar alumno devuelve un entero, que es la cantidad de alumnos que llevamos cargados hasta el momento. Recibe una variable auxiliar, que es un struct alumno s, así que hay que agregarle el tipo de datos. Y recibe el vector de alumnos. Es decir, que recibe un puntero de tipo struct alumno s. Bien, ya tenemos listo el prototipo de cargar alumno. Ahora nos falta el prototipo de ordenar alumno. Ordenar alumno no devuelve nada. Recibe el vector, así que recibe un puntero al inicio del vector. Y recibe un entero con el tamaño, con la cantidad de alumnos cargados. No es el tamaño del vector, sino que es la cantidad de alumnos que hay cargados en ese vector. Y por último, vamos a ver a imprimir alumnos, no devuelve nada, recibe igualmente el vector de alumnos, recibe también un número que es la cantidad de alumnos que va a imprimir en total. Y recibe un char C, vamos a ponerle que es el sexo del alumno que va a imprimir. Vemos que nos falta algo, es un buen momento para corregir. Tenemos la cantidad de alumnos que vamos a imprimir desde el inicio, pero no tenemos la cantidad de alumnos total del vector. Entonces voy a cambiar un poco la interfaz. Voy a volver a la función imprimir alumnos, le voy a pasar la cantidad que voy a imprimir, en este caso 5, el sexo, y también le voy a pasar la cantidad de alumnos totales del vector n mayúscula. Es decir, que el prototipo va a cambiar consecuentemente. Acá le voy a tener que agregar le voy a poner int tam, el tamaño del vector, y ya quedamos listos. En principio el archivo de cabecera ya estaría completado. Me iría ahora a implementar las funciones. Recuerden que esto lo podemos hacer a partir de la interfaz del prototipo, sacando el punto y coma y agregando el bloque de código de cada una de las funciones. Bueno, cargar alumnos, simplemente voy a tomar la estructura auxiliar y la voy a asignar en el vector de alumnos. Una cuestión que hay que tener en cuenta es que cada vez que llamo a la función voy cargando una variable. Por ejemplo, la primera vez que lo llamo voy a guardar la variable aux en la posición 0 del vector, la segunda vez que la llame lo voy a guardar en la posición 1 y así sucesivamente. Bien, en cuestión voy a crear una variable de tipo entero, le voy a llamar pos. Esa variable de tipo entero arranca en 0 y tiene el modificador static,
Recuerden que el modificador static aplicado a una variable local permite que conserve el valor entre llamados, es decir, que la primera vez que llame a la función se va a crear esta variable con el valor 0 y después va a conservar el valor una y otra vez. Al finalizar la carga, seguramente lo que voy a hacer es incrementar la posición para que la próxima vez guarde a la variable en un lugar más adelante del vector. La sintaxis es muy simple de la función. Voy a guardar en alumnos de pos la variable auxiliar. Entonces, la primera vez que lo llame voy a guardar aux en alumnos de 0, la segunda vez le voy a guardar aux en alumnos de 1 y así sucesivamente. Y voy a retornar la cantidad de elementos que tiene el vector cada vez. Bien, la función cargar alumno ya está terminada. La función ordenar alumno va a ordenar las primeras n unidades del vector. Para eso vamos a usar el algoritmo de burbujeo que vimos en clases anteriores. Acuérdense que el algoritmo es de la siguiente manera. Consta de dos fores anidados. J es igual a 0. J es menor que n menos 1 menos i. Y yo lo que voy a comparar es el promedio de dos alumnos que están adyacentes. Para eso voy a acceder a la variable j del vector de alumnos y voy a comparar su campo promedio con el campo promedio de la variable inmediatamente adyacente. Como quiero ordenar en orden decreciente, voy a realizar el intercambio, el famoso swap de variables, si se da la condición de que la variable que está antes en el vector es menor que la variable que le sigue. En ese caso las voy a dar vuelta para que el orden del vector sea decreciente. Es necesario que me cree una variable auxiliar del mismo tipo que el vector. Esa variable auxiliar me va a servir para guardar cualquiera de las dos variables adyacentes. Vamos a poner alumnos de j, por ejemplo. Luego en alumnos de j la voy a superponer, le voy a sobreescribir, perdón, con alumnos de j más 1. Y finalmente alumnos de j más 1 voy a reemplazar con aux. Y de esta forma se completó el swap y se completó el ordenamiento de las primeras n variables del vector. Creo que no hay nada más que agregar. Noten que sencillo es con estructuras. Simplemente generamos una estructura auxiliar y nos permite modificar las variables adyacentes del vector directamente. Si estuviéramos trabajando con el enfoque de varios vectores, necesitaríamos hacer tantos swaps como vectores tengamos. Así que la estructura simplifica mucho la sintaxis. Por último, la función imprimir alumnos va a realizar un for sobre las primeras. Voy a realizar un for sobre el tamaño del vector, el tamaño en realidad, la cantidad de alumnos que tengo efectivamente cargados. Y dentro de ese for lo que voy a hacer es buscar los primeros 5 alumnos o las primeras 5 alumnas. Entonces voy a preguntar si alumnos de i punto sexo es igual y el sexo está basado en este argumento c. La verdad es que no queda muy claro, no me gusta, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar acá y también lo voy a cambiar
en el prototipo, si alumnos de i.sexo es igual a sexo, es decir, al parámetro que me pasan en el main, tanto f como m, entonces lo que voy a hacer es imprimir los datos de ese alumno. Lo voy a poner de esta manera para que se conserve el formato. Voy a imprimir el promedio con 2 decimales. El sexo no lo voy a imprimir, ahora voy a hacer un cambio en el main para reflejar que son los primeros 5 alumnos o las primeras 5 alumnas. Solo voy a imprimir entonces el nombre de la persona y el promedio. El nombre de la persona es alumnos de I y el promedio es alumnos de I punto promedio. Además, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir acumulando la cantidad de alumnos que voy a imprimir. Esos me lo pasaban por n. N era 5, si ustedes recuerdan. Voy a imprimir los primeros 5. Entonces voy a restarle n a n, le voy a restar 1 cada vez que imprima un alumno. Y si n llega a 0, entonces voy a salir de la función. Entonces repasemos. Voy a hacer un for con tantas veces como alumnos tenga cargados. Dentro de ese vector que ya previamente hemos ordenado, voy a imprimir aquellos cuyo sexo coincida con el parámetro que les estoy pasando. Voy a imprimir los datos de esos alumnos y cuando haya completado la cantidad de alumnos que me pasan en este argumento, voy a hacer un return y voy a volver al programa principal. Una última cosa, voy a arreglar el operador de comparación por igualdad que había puesto mal, había puesto el igual únicamente, que es el operador de asignación. Lo que nos faltaría modificar para que quede prolijo es agregar acá un print que diga, por ejemplo, se van a imprimir los datos de las 5 mejores alumnas y lo mismo para los alumnos. Como sé que se me va a pegar el prompt cuando salga, voy a agregar un print con un par de saltos de línea. Ahí va. Bien, ya en principio tendríamos el programa finalizado, tanto el main como el archivo de cabecera como el punto C. Faltaría, a ver, el punto C, faltaría que le agregue, que haga el include de la librería para que tenga accesible el tipo de dato. Y entonces a continuación ya nos preparamos para compilar, corregir lo que haya que corregir si es que lo hay y probar el programa. Finalmente ya estamos listos para comprobar el correcto funcionamiento. Voy a cambiar el define para que no imprima los mejores 5, sino que imprima los mejores 3 y se haga un poco más liviana la carga de datos. Y también le agregué unos getchar después los scanf para que absorban el carácter del enter y no me salte el próximo toma de datos. Voy a pasar a la consola, compilo, me tira el warning que ya conocemos de la función gets, que indica que la función es peligrosa y no debería usarse. Se puede eliminar reemplazando con la función fgets. No lo vamos a hacer en esta oportunidad. Simplemente vamos a correr el programa para verificar si funciona. Nombre y apellido del alumno, vamos a cargar a Pepe. El promedio de Pepe es 8,50. Sexo masculino. Su hermana Pepa es mucho mejor alumna que él, como suele suceder. Luis
va a tener un promedio por ahí. Luisa, su hermana, va a tener un promedio un poquito más alto. Y después vamos a cargar un par más. Alberto. Alberto va a tener un promedio bajo, igual que su hermana Alberta. Vamos a ponerle 3,2. Y vamos a cargar los peores. Vamos a cargar a Juanito y Juanita. Para finalizar, debería cargarse el alumno fin y terminar el programa. Vemos que la finalización es correcta, se produce. Se imprimen las 5 mejores alumnas, Pepa, Luisa y Alberta. Y los 5 mejores alumnos, Pepe, Luis y Alberto. Bien, ya está verificado el ejemplo y vamos a pasar hacia el final de la unidad. Para completar la clase vamos a introducir una nueva palabra reservada de C, el typedef, que nos sirve para redefinir un nombre alternativo para tipos de datos que ya existen. La sintaxis es muy sencilla: typedef, el tipo de datos existente y el nuevo nombre que se le asigna. Por ejemplo, al int se le puede asignar un nuevo nombre, nota t, si lo vamos a usar para declarar una variable que va a guardar una nota. Ahora veremos algunas de las ventajas de eso. Y a un float le podemos asignar un nuevo nombre temp. La ventaja es que el programa va a ser más legible y que no vamos a independizar de los tipos de datos utilizados de base. Por ejemplo, si redefinimos el float por un nombre tempt, ese tempt lo podemos utilizar para declarar un vector de temperaturas, y de esta forma es muy claro que este vector guarda temperaturas no solo por el nombre, sino también porque el tipo de datos apunta a su función. Eso también es útil cuando este tipo de dato tempt, por ejemplo, se usa en el prototipo de una función. Además es muy sencillo combinarlo con estructuras, hace mucho más tersa la sintaxis. En ese caso se utiliza de esta manera: typedef, la declaración de la estructura, y finalmente el nuevo tipo de datos. Vemos que en el main, por ejemplo, ya no es necesario utilizar el tipo struct alumno s como veníamos usando, sino que directamente con esta sola palabra alumno t podemos definir el vector de estructuras que estamos buscando.